Ok, vamos a empezar y, y la clase de hoy pues va a consistir en dos cosas principalmente, en bases y en criterios de divisibilidad. Eh, lo que son bases no se refiere tanto a como cosas que deberían de saber ya o cosas fáciles que van a ayudar, sino se refiere a cómo escribimos los números. Seguro pues ya saben y pues, cosas como que ya han escuchado que usamos el sistema decimal. El sistema decimal pues consiste más que nada en usar los dígitos del 0, 1, 2, 3, 8 y 9 para crear todos los números que normalmente usamos. Y se llama decimal porque pues aquí hay 10 dígitos. Pero no es como que el sistema decimal sea el mejor o el que más ayuda en cuestión de resolver problemas o cosas así, sino es más que nada porque, pues, no sé, siento yo que es como un número medio que se ve mucho. No sé si piensan como que, pues bueno, casi toda la gente tiene 10 dedos y para contar como que eso es como la primera herramienta con la que tenemos. Entonces, sí puede ser como, no sé si decirlo como el primer contacto que tenemos con los números. Entonces, tal vez por eso es que se use, pero no por eso significa que solo nos tengamos que limitar a usar esto. Eh, lo que, bueno, tampoco es como que todos los sistemas sean igual de buenos, pero eh, ese pues, sería el decimal. Eh, si nosotros cambiamos la base en la que estamos usando y la cambiamos a una base binaria, estaríamos pensando en que solo estaríamos utilizando dos dígitos, el 0 y el 1. Y no sé cómo qué tanto conocimiento tengan en lo que se refiere a programación y esas cosas, pero pues seguro medio han escuchado de que todo está compuesto de ceros y unos. Y pues es ese como el lenguaje binario, el representar todo como con un 0 o un 1 y de hecho, si quieren verlo, pues podemos empezar a escribir los números en binario. Y pues el 1 consistiría en solo, bueno, tal vez empezar en 0 sería mejor. El 0 pues un 0. El 1 es el número que sigue, entonces un 1. El 2, como ya no contamos con otro dígito, se hace algo parecido con el sistema decimal. Y lo que hacemos es eh, como sumar un 1, pero como no hay un 2 que lo pueda tener, se pasa al siguiente. Esto equivaldría al 2. Esto es binario y esto sería decimal. Uh, el 3 sería así, el 4 sería así, y ok, podemos seguir. Pero el caso de esto es que estos ceros y unos se puede pensar como que lo que en verdad están significando es como una suma de esta forma. Podemos imaginar como que hay un AN multiplicado por un 2 a la n, más un AN-1 multiplicado por un 2 a la n-1. Y eso sumamos, hasta un A1 a la 2, por 2, perdón, más 1 a 0. Y esto que tenemos aquí es equivalente a las cadenitas como de ceros y unos. En este caso, si quisiéramos escribir, por ejemplo, el 3, lo representaríamos como 1 por 2 más 1, que vendría siendo esta parte de pi. Y las demás a's serían ceros. O de hecho, pues la n en realidad solo sería hasta aquí. Y si se dan cuenta,
esto mismo se puede aplicar al sistema decimal. Nosotros podemos pensar en un número. Por ejemplo, tomamos el 2, 3, 7, 8, 5. Y ese número lo podemos expresar como 2 por 10 a la 4, más 3 por 10 a la 3, más 7 por 10 a la 2, más 8 por 10 a la 1, más 5. Aquí pues sería un por 10 a la 0, pero pues eso es un 1, así que normalmente se suele dejar como más 5. Y pues sé que suena como algo muy, pues que no aporta mucho, como que, bueno, está bien, pero suele ser muy útil para problemas que involucren contar dígitos de un número o que impliquen mover dígitos. Si se dan cuenta, este de aquí equivale a un 2 seguido de 4 ceros. 4. Luego hay un 3 seguido de 3 ceros, un 7 de 2, un 8 de 1 y un 5. Y si sumamos eso, sería este número de aquí. Algo mismo ocurre con el binario, y si quieren pensar como un sistema que tenga base 2, base 3, base 4, ocurriría en cierta forma lo mismo. Y podríamos hacer las operaciones que nosotros conocemos de esa forma. Estarían un poco raras y habría que como que cambiar unas cuantas cositas, pero en cierta forma se podría. Y podríamos llevar como las matemáticas ahí. Pero pues ya estamos acostumbrados a usar el sistema decimal y pues podemos utilizar como la idea de transformar eh, los números a esta forma, o incluso con el binario, que también suele ser muy útil. Eh, bueno, el binario no sé qué tan útil sea en teoría de números. O sea, claro que lo pueden usar, ¿no? Pero normalmente suele usarse muchísimo más en cosas de combinatoria. O al menos eso es lo que yo he visto, de que el binario suele ser muy útil. Pues es que parece muy raro representar todo con ceros y unos, pero es algo que pues ocurre. Ok, ya tal vez como que me van a preguntar para qué sirve esto, porque está un poco raro. Y vamos a ver un problema, por ejemplo. El problema dice encontrar la suma de todos los números de 4 dígitos, perdón, de 4 cifras, que usen los dígitos 1, 2, 3 y 4, solo una vez. Ok. En sí, este problema podría resolverse muy directamente utilizando un poquito de combinatoria, que sí ya lo deberían de saber o manejar bien. Y viendo como el número en su sistema en base 10, en sistema decimal. Entonces, nosotros vamos a pensar que nuestro número va a ser A3, A2, A1 y A0. Esto va a ser, no está multiplicando, sino va a ser como todo el número, donde estos A's van a ser dígitos y de hecho no van a ser como cualquier dígito, van a ser estos dígitos de acá arriba. Entonces, si nosotros escribimos este número como les dije ahorita, de A a la 3 por 10 a la 3 más A a la 2 por 10 a la 2 más A sub 1, uy, creo que estoy diciendo a la 2, no importa, A sub 1 por 10 a la 1 más A sub 0, este vendría siendo el mismo número, si se dan cuenta. Es solo una forma distinta de escribirlo. Luego, lo que nosotros queremos es sumar todos los posibles.
y pues podríamos encontrar todos los posibles, pero pues sería muy tardado y luego todavía los tendríamos que sumar. Lo que podemos hacer es decir, ok, voy a tomarme, por ejemplo, el 1 y quiero ver eh, cuántas veces está en esta posición, cuántas veces está en esta posición, cuántas en esta y cuántas en esta. Ahora, como que ahí tenemos 4 casitos que en realidad van a ser el mismo. Si nosotros tenemos un número de la forma 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0, donde estos números de aquí, perdón, dígitos, son todos distintos, nosotros podemos saber que tendríamos 3 lugares para poner 3 dígitos distintos. Entonces, pues eso es 3 factorial formas, que serían 6. Y pues si lo quieren ver rápido, pues sería como 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 3 y 4, 3, 2. Ahí está. 1, 1, 1. El caso. El 1 va a aparecer en la posición de las unidades, decenas, centenas, millares, miles, no importa. Va a aparecer ahí 6 veces. Entonces, podemos pensar que el 1 aparece ahí 6 veces, pero el caso para cuando el 2 aparece ahí va a ser exactamente el mismo, solo sustituiríamos el 1 con el 2. Entonces el 2 aparecería 6 veces aquí también. El 3 aparecería también 6 veces y el 4 aparecería también 6 veces en la posición de 10 a la 3. Luego aplicamos eso mismo, voy a poner por 6. Aplicamos eso mismo a la posición que sigue. Y en realidad viene siendo el mismo problema, porque lo único que haríamos sería como que tomar este pedazo de aquí y meterlo entre medio. En sí como que el problema no está cambiando, solo los estamos ordenando de una forma distinta. Y todos vemos que son números distintos porque cambiar el orden de los dígitos de un número nos crea un número distinto. Luego, eso nos está diciendo de que los números en las centenas van a aparecer 6 veces también. Y como eso se puede volver a hacer con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4, cada uno de ellos va a aparecer 6 veces. Repetimos con las decenas, va a aparecer 6 veces, y con las unidades va a aparecer 6 veces. Luego, lo que tendríamos sería algo de esta forma. Sea S la suma, vamos a ver que la suma va a ser 6 veces. Okay, creo que ya podría usar el 1, 2. 1 más 2 más 3 más 4 por 10 a la 3 más 6 por 1 más 2 más 3 más 4 por 10 a la 2 y bueno, así todo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el 1 aparece 6 veces en la posición 10 a la 3. El 2 aparece 6 veces, el 3 aparece 6 veces y el 4 aparece 6 veces. Entonces lo que estamos haciendo es sumar las veces que aparece cada uno en esta posición. Bueno, lo que nos queda es que 1 más 2 más 3 más 4 es 10. Entonces sería 6 por 10 a la 4, porque esos son 10 a la 1, esos son 10 a la 3, nos queda un 10 a la 4, más 6 por 10 a la 3, más 6 por 10 a la 2, más 6 por 10 a la 1. Y no hay a la 0 porque pues ya dijimos, ¿no? El último término de esto de aquí sería así, multiplicado por 10 a la 0, entonces estos son 10, por 10 a la 0, pues es 10. Y ya, esto sería el resultado, que si lo pasamos de esta forma a un número, pues como lo solemos tener, sería 6, 6, 6,
6 y aquí podemos agregarle un 0, por 10 a la 0. Y solo ponemos un 0. Y ya, ahí tendríamos la suma de esta cosa que en cierta forma parecía rara, pero lo único que nos tomamos como pues, simplemente el lugar en el que aparece. Y no nos interesa tanto como cuáles son los posibles números, sino dónde es que aparecen esos posibles números. Entonces esto sí quedó medio claro. Okay. Si alguien tiene alguna duda, pues luego me puede decir ahorita o me lo puede decir, no sé si quieran después. Ok. Este problema, que no sé si es tanto un problema, eh, bueno, se los voy a leer. Probar que todos los números se pueden escribir como sumas de potencias 2, que no se repita una potencia. Es decir, que nosotros podemos escribir cualquier número X como 2 a la n más, ¿qué tal si, bueno, 2 a la n menos 1, luego nos brincamos alguno y ponemos 2 a la n menos 5, más por ejemplo así. En realidad no importa. Y el caso de este problema es que lo pueden hacer de dos formas. Uno sería como ver que cualquier número se puede lograr escribir como una suma de potencias de dos, tales que no se repitan por medio de una inducción, según yo, es medio sencilla. Solamente vemos que el 1 se puede, como 2 a la 0. Luego vemos que eh, la suma de los números, por ejemplo, empezando en 1 y llegando hasta 2 a la n menos 1, nos va a dar algo así como... Uy, era 2 a la n menos 1. Uy, el caso es que pueden hacer eso o pueden simplemente decir, ok, podemos interpretar eso de escribir un número de esta forma. Más intentar escribirlo base 2, que sería binario. El problema nos está diciendo de que sumas de potencias de dos tales que no se repitan. Entonces nuestros A's van a poder tomar el valor 1 o el valor 0. El valor 1 lo tomarían cuando ese número está presente y el valor 0 cuando no está presente. Y si se dan cuenta, eso es escribir un número en binario. O en base 2, que es justo como lo que estamos viendo ahorita, pero con base 10. Y pues en realidad podemos escribir como todos los números base lo que sea. Si cambiáramos la base a 3 y ocurriera lo mismo, pasaría algo de este estilo. Pero, uy, tal vez debí haber usado Bs. Imaginen que estas son Bs. Pero estas Bs ahora podrían tomar los valores 0, 1 y 2. Y pues si expanden esto a nuestro sistema decimal con 10, pues vemos que los valores que pueden tomar son del 0 al 9, que es como justamente la forma en que construimos un número. Eh, no sé si quieran ver lo de la inducción rara, o si la quieren hacer ustedes, pero más que nada consiste como que si nosotros tomamos la lista de números,
asumiendo que ya podemos escribir todos estos en binario, o bueno, sí, como una suma de potencias de dos tales que no se repitan, que pues viene siendo lo mismo que binario. Ver que podemos uy, no era así, era con potencias de dos en realidad. Ups. Era algo así en realidad. Sí, perdón. Ver que, bueno, estos claramente se pueden escribir como potencias de 2 porque pues son potencias de 2 y ver que sumar todas estas potencias de aquí nos va a dar justamente 2 a la n menos uno menos uno. Perdón, 2 a la n menos uno. Así. Si nosotros sumamos todo esto de aquí, uy, todo esto de aquí, nos va a dar esto. Y pues más que nada como que consiste en ver que las partes así como anteriores ya se podían hacer las sumas hasta antes y ver que pues, se puede ir sumando todo. Tal vez es un buen ejercicio para que lo hagan, pero viene como, mm, si asumimos que las bases funcionan, tal vez esto ya como que quede muy raro de explicar. Pero bueno, es que ahorita no, me quiero centrar más en las bases. Luego, eh, eh, esto va a ser lo último que vemos de bases, que en realidad eh, pues bases viene siendo como casi toda la forma en la que tratamos los números, pero quiero que se den cuenta de que cuando usamos como bases en decimal, que es como solemos trabajar siempre, hay veces que sí nos conviene tener unos cuantos trucos para determinar cosas de divisibilidad o cosas de ese estilo. Bueno, último problema. Tomemos un número n, tal que si a nuestro número n le quitamos el dígito de la izquierda, es decir, si nosotros tenemos que esto es nuestro número n, siendo estos dígitos como puestos en fila, y le quitamos el dígito de la izquierda, eh, vamos a llamar a esto m. Eh, entonces podemos decir que n va a ser igual a 2015 por m. Y pues suena raro porque como que asumir que existe para empezar está un poco difícil de ver porque si quitamos como que un número multiplicando por 10 todo el número de aquí, ya como que lo alcanzaríamos. Pero aquí nos está pidiendo que lo multipliquemos por 2015. Entonces se nos puede ocurrir como hacer estos ceros o cosas de ese estilo. Pero vamos a intentar ver esto, pues no sé si decirlo como en base 10, que pues sí, como se ve siempre. Pero bueno, escribimos n. N es igual a sub n por 10 a la n, más a sub n menos 1 por 10 a la n menos 1, más a sub 1 por 10 a la 1, más a sub 0. Nos podemos dar cuenta de que este número de aquí es m, por esto mismo de aquí, o sea, así se definió como el otro número, tal que es quitando el primero. Entonces podemos simplemente escribir a sub n por 10 a la n más m. Luego nos está diciendo que n va a ser esto, pero nosotros ya vimos que n es esto. Entonces podemos igualarlas. A sub n por 10 a la n más m
va a ser igual a 2015 por m. Restando una m, nos queda que a sub n por 10 a la n va a ser igual a 2014 por m. Donde 2014 debe de contener solo factores primos que sean menores a 10. ¿Por qué? Porque podemos ver que este 10 solo contiene factores primos 2 y 5. Y este número de aquí tiene que ser un dígito, porque por la forma en la que definimos el sistema decimal, sabemos que estos de aquí tienen que ser un dígito a fuerzas, porque si no como que pasarían cosas muy raras. Es como que se subiría uno para acá, pero está un poco como difícil de explicar, suele como entenderse más simplemente si lo digo así. Entonces, como esto es un dígito, pues esa fuerza es menor que 10. Entonces, cualquier factor primo que tenga tiene que ser menor que 10. Pero si nosotros descomponemos a 2014 en sus factores primos, nos podemos dar cuenta de que, pues no. Lo voy a hacer con esto con una calculadora porque pues voy a tardar mucho. Pero podemos ver que 2014 es igual a 2 por 19 por 53. Y bueno, eso con un poquito de tiempo. Y pues ya, esto es un primo mayor que 10, esto es otro primo mayor que 10. Y pues simplemente con eso ya es suficiente para ver que aquí hay primos que no están aquí. Y no importa la lección de m, porque este 2014 ya nos está impidiendo resolver el problema. Y listo, ya no hay porque no importa el valor de m, 2014 ya nos está bloqueando. Y aquí es donde pasamos a los criterios de divisibilidad. ¿Cómo puedo saber que 2014 se puede escribir así? No es como que hay alguna forma más rápida de, por ejemplo, tendremos que hacer 2 entre 2014 y ver si funciona y obtener residuo 0 y decimos sí, entonces pasamos a escribir este. Y volvemos a intentar con 2, si vemos que no funciona, pues intentamos con 3, si vemos que no funciona, intentamos con 5, pero los criterios de divisibilidad son como atajos para saber si un número se puede dividir entre algún otro número. Normalmente suele ser un primo, pero se pueden extender a muchos números, no todos, porque sería un poco raro, pero ahorita van a ver lo que digo. Entonces, eh, ya asumiendo de que medio entienden cómo es una base, que en realidad viene siendo como escribir el mismo número con potencias de 10, que pues, no tiene mucho misterio en realidad. Vamos a ver qué pasa con la base 10 en la cuestión de divisibilidad. Bueno, para empezar, vemos el 2. Supongo que todos saben de que si tenemos un número, no importa como qué tan grande o raro sea, podemos escribir un número, pues, no sé, así, 8, 7, 5, muy, muy, muy largo. Pero si nos fijamos que el último número termina en 0, 2, 4, 6 u 8, va a ser divisible entre 2. ¿Por qué? Pues porque estos números son pares y vemos que todos los múltiplos de 2 son pares, ¿no? Pero es eso en realidad cómo funciona. O sea, solamente porque termina en un número par ya se puede dividir entre 2. ¿O qué tiene de especial que se pueda dividir entre 2? Si termina en un número par. ¿Por qué no eran los últimos dos números? Porque pues perfectamente aquí puede haber un 1. Y, o sea, porque este impar no nos afecta. Si nosotros escribimos cualquier número en base de 10, nos podemos dar cuenta de esto. Ups. Aquí voy a poner 3. Supongamos que 2 divide a ese número.
donde este número puede ser perfectamente cualquier número, entero, obviamente. Y bueno, asumiremos que es positivo de momento, pero pues, si es negativo simplemente le ponen el signo y ya, tampoco es como que afecte mucho. Supongo que ya están convencidos de que podemos escribir todos los números de esta forma. Ahora, nosotros sabemos que, bueno, vamos a asumir de momento que esta n es mayor o igual a 1. Más que nada para dejarnos como el caso del lado de 2 divide a un dígito, porque pues eso ya lo sabemos. Entonces, nosotros podemos saber que 2 divide a 10, ¿sí? Porque pues, 10 es 2 por 5. Entonces, 2 divide a 10 elevado a cualquier cosa, porque pues en sí no afecta, o sea, el 2 sigue estando aquí, o sea, así, como así. Entonces, nosotros podemos ver como por partes este número de aquí. Así, así, bueno, aquí habría muchos, ¿sí? Aquí habría otra y aquí habría otra. Y nosotros podemos ver que 2 divide a cada una de esas partes encerradas en verde por esto de aquí. Y bueno, si se dan cuenta, como que no nos afecta tener una sub x al inicio, porque solo nos va a aportar más factores primos, los cuales no nos van a estorbar para el 10. Y no sé si recuerden de divisibilidad y cosas así, que si teníamos que un número a dividía a b y el mismo número a dividía a c, también dividía a b más menos c. Y vamos a aplicar algo de ese estilo aquí. Vemos que si 2 divide a este y 2 divide a este, 2 divide la suma. Luego, si 2 divide a todo esto, que ya lo sabemos, y divide al siguiente, divide a todo. Entonces nos vamos así y llegamos a que 2 divide a todo esto. Luego, nosotros queremos saber si 2 divide a todo el número, ¿no? Vamos a llamar a todo el número n. Uy, no, n no. Sí, n mayúscula. Entonces, supongamos 2 divide a n mayúscula. A esta parte la vamos a llamar n sub 1 y a esta parte n sub 0. Nosotros ya sabemos que 2 divide a n sub 1 por las potencias 10. Y simplemente restándolos, vemos que 2 dividiría a n sub 0 siempre y cuando 2 divida a n. Si 2 no divide a n, entonces al hacer la resta, vemos que es que lo podemos interpretar como un sí solo sí. Si se cumple que 2 divide a ambos de estos, 2 también va a dividir a su resta. Pero asumiendo que esto ya es verdad y esto no lo fuera verdad, entonces este no sería verdad. Esto lo podrían ver por módulos, algo así como esto dejaría un residuo X, uy, ya estamos usando X. Esto dejaría un residuo R, esto dejaría un residuo 0 porque ya sabemos que lo divide, entonces su resta dejaría un residuo R. Y de esa forma nos podemos fijar en que solo nos va a importar el número final. Sé que suena un poco raro cómo hacer todo esto, pero es más que nada como no nos interesan los números que ya tienen factores primos 2 en su descomposición en primos. Y pues todos los que en verde ya tienen un factor 2 gracias al 10 y solo nos va a interesar el último. Eso es como el resumen de por qué sirve solo fijarnos en el último dígito en el caso del 2. Me voy a brincar el 3 del momento para que vean el 4, porque el 4 es muy parecido. Y no sé si sepan cómo saber si un número es divisible entre 4, pero lo que nos tenemos que fijar es en los últimos 2 dígitos.
Así como en el caso del 2 nos fijamos en el último dígito, en el caso de 4 nos fijaremos en el número formado por los últimos dos dígitos y a ese número lo vamos a dividir entre 4. Si se puede dividir, entonces todo el número se puede, y si no se puede dividir, entonces no. Bueno, vamos a volver a escribir. Tenemos un N mayúscula, tal que lo vamos a escribir así. Y ok, creo que pues ya entendieron cómo funciona. Esto de los factores primos dentro de los 10. Y para resumirlo, porque como que hacer eso cada vez que se quiera probar está un poco feo, vamos a agrupar esto. Vemos que todos estos de aquí, su exponente en el 10 va a ser mayor o igual a 2. Entonces los podemos factorizar. 10 a la 2 por AN por el 10 a la n menos 2 más a sub n menos 1 por 10 a la n menos 3 más más a sub 2. Y luego nada más tendríamos el a sub 1 por 10 más a sub 0. Esto de aquí, este 10 lo podemos ver como un 4 por 25. Entonces 4 ya divide a todo esto hasta acá. Y lo único que nos importa es si 4 divide a esto. Y volvemos a ver que 4 dividiría a n. Sí, solo sí. 4 divide a sub 1 por 10 más a sub 0. Lo cual pues lo podemos ver como a sub 1, a sub 0, el número formado por poner esos dos números juntos. Esta, no sé si lo expliqué, pero esta como rayita de arriba es como, si yo pongo 1, 2, rayita es como 12. Solo que pues, normalmente se suele interpretar esto como una multiplicación, solo para que no se confunda. Y pues en cierta forma esto sería como todo de cómo funciona. Si lo quieren ver como con módulos o cosas así, viene siendo algo así como que n es congruente a toda esta cosa. Bueno, no sería congruente, sería igual, porque es el mismo número. Pero esa cosa la podemos dividir en este 0, porque esto lo divide el 4, más a sub 1 por 10, más a sub 0 módulo 4. Y aquí creo que queda un poco más claro de por qué funciona. Porque si esto es congruente a 0, es decir, es divisible, entonces esto también. Y ya. Y del caso del 8 es prácticamente el mismo, solo que en vez de agarrar hasta la potencia de 2, agarramos de la potencia 3 en adelante. Agarraríamos de aquí. Y solo nos fijaríamos en los últimos 3 números. Sé que suena un poco raro, pero si se dan cuenta tiene mucho sentido agrupar de esa forma. Ok. El caso del número 3. No sé si ya todos sepan el criterio de divisibilidad del 3, pero es uno de los más, no sé, bonitos, sencillos de ver, que suelen tener muchas aplicaciones. Nosotros podemos saber que 3 va a dividir a cualquier número n. Sí, solo sí. 3 divide a la suma de dígitos de n. ¿Y cómo se ve eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que 3 divide, por ejemplo, a 27. ¿Y cuál es la suma de dígitos de 27? Pues 2 más 7. Y eso es 3. Perdón, 9. 3 divide a 9. Y nosotros sabemos que esto es verdad. Y nos podemos ir a un número más grandes. Por ejemplo, 3. Aquí está. 3 divide a 102.
¿Y eso cómo lo podemos saber? 1 más 0 más 2 es 3. 3 divide a 3. Y esto es verdad, entonces esto es verdad. ¿Y cómo funciona esto? O sea, ¿cómo podemos afirmar que pues, esto es así de sencillo y no tenemos que ver nada más? Pasamos otra vez a escribir a n como en su representación decimal. Y aquí viene un truco que, no sé, siento que cuando lo aprendes por primera vez sí está como, wow, ¿cómo se me va a ocurrir eso? Es verlo de esta forma. A sub n por no 10, sino 9 más 1 a la n. Si se dan cuenta, no hice nada más que expresar a 10 como la suma de 9 y 1. Y luego vamos a volver a hacer esto con 9 más 1 a la n menos 1 más a sub 1 por 9 más 1 más a sub 0. Y me van a decir, ok, pero ¿cómo sé cómo expandir esto? Y esa es una gran pregunta porque no estoy seguro de si saben cómo funciona el binomio de Newton. De momento tal vez lo dejaré como que es algo que funciona, pero pues es que no sé si ya lo han visto. En el caso del binomio de Newton es que es algo así. Nosotros podemos interpretar esto como n en 0 por a a la n por b a la 0 más n en 1 por a la n menos 1 por b a la 1 más, y el término general sería de esta forma. Y terminaríamos hasta el n en n más a la 0 por a a la 0 por b a la n. Creo que esto de momento no lo han visto. Y lo pueden buscar como binomio de Newton. Y bueno, es que no sé si ya lo han visto. Su demostración se hace por inducción. Si lo quieren intentar o algo así. Pero el caso, dejémoslo como que es algo que nosotros conocemos de momento. Y sustituyamos A con 9 y B con 1, que es nuestro caso y el que nos está importando de momento. Entonces, nos van a quedar alguna cosa, por 9 alguna cosa, por 1 alguna cosa. Y vamos a ir escribiendo como esto sería 9 alguna cosa, por 1 alguna cosa. El caso es que no nos importa cuáles son esas cosas exactamente. Lo único que nos importa es que 3 va a dividir a esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un 9. Y ese 9 está elevado a algo que no es 0. También 3 va a dividir a esto. También 3 va a dividir en sí a todo hasta llegar al último término, el cual tiene 9 a la 0 por 1 a la n. Y eso nos dice que 3 ya dividía todo este pedazo. Pero aún no sabemos si 3 divide este último pedazo. Y en realidad, ese número que va a quedar aquí es un 1. ¿Por qué? Porque n en n es lo mismo que n factorial entre n factorial por 0 factorial, pues lo cual es 1. Luego, ese 9 a la 0, pues es 1. Y el 1 a la n, pues ya sabemos que no importa que elevemos 1, nos va a seguir dando 1. Entonces todo este número de aquí va a tener un residuo 1, el cual vamos a multiplicar, si recordamos de dónde veníamos, por SAN.
Entonces aquí ya podemos aplicar el módulo 3. Módulo 3, módulo 3 va a ser lo que voy a poner en rojo. Esto va a ser 0, esto va a ser 1. Y todo esto se va a multiplicar aquí por una n, a sub n. Entonces a sub n por 1 en módulo 3 nos va a quedar ese mismo a sub n, porque no sabemos todavía qué es. Entonces, módulo 3 nos va a quedar que esta n va a ser igual a sub n por 1 más a sub n menos 1 por 1 más más a1 por 1. De hecho, esta es como mucho más fácil, ¿no? Porque este 9 ya está aquí y solo nos queda este 1 más el a sub 0, que pues no está multiplicado por nada. Pero pues, si queremos, le podemos poner como un 1 para que todo se mire igual. Y esto es congruente. Y aquí ya podemos ver que si la suma de este número es congruente con 0 módulo 3, es decir, es divisible por 3, entonces n también va a ser congruente a 0 módulo 3. Y bueno, no sé si se están dando cuenta de dónde sale la suma, pero lo que estamos haciendo es agarrar cada coeficiente que estaba por el 10 a la algo y lo estamos sumando. Coeficiente del 10 a la n más el coeficiente del 10 a la n menos 1 y todos los estamos sumando. Y si queremos, también este puede ser un criterio para el 9. En vez de usar módulo 3, usamos módulo 9 y no pasa nada porque todas las potencias que estamos usando aquí eran de 9. Así que el criterio del 3 y el criterio del 9 vienen a ser el mismo. Y si queremos ver como algo todavía un poco más fuerte, es que la congruencia de ese número va a ser en realidad la congruencia de su suma. Porque, por esto de aquí al final. La congruencia del número va a ser igual a la congruencia de la suma de los dígitos. Y pues bueno, el caso particular en que la suma es 0 nos da la divisibilidad. No sé qué tanto como hayan estado seguros de que esto funciona, más que nada por el binomio, porque no sé si ya todos aquí lo han al menos alguna vez visto. Estoy muy seguro de que si lo buscan en internet debería de haber alguna explicación medio fácil, tal vez. En el caso, si me creen que al final podemos sumar los dígitos y ver que 3 lo divide. Y de hecho, pues esto no es solo como que se limita a saber si 3 lo divide, porque, bueno, se puede extender al 9, pero lo de las congruencias siento yo que es algo que puede aplicarse mucho, porque no sé si recuerdan eso de que teníamos un número al cuadrado y vemos que no puede ser congruente a 2 módulo 3. Entonces podemos aplicar eso a un número muy, muy, muy grande. Sumamos todos sus dígitos, vemos que su congruencia es 2 módulo 3 y decimos, ah, pues ese número ya no es un cuadrado directamente. Se puede combinar esto mucho con módulos y poder hacer cosas como muy, muy grandes con mínimo de esfuerzo, que sería solo sumar sus dígitos. Ah, y de hecho esto se puede volver a aplicar otra vez, como si nosotros tenemos un número muy, muy, muy grande, así, muy grande, sumamos sus dígitos y supongamos que nos queda un número un poquito más chiquito. A ese número le podemos volver a sumar sus dígitos. Y como sabemos que la congruencia aquí es la misma, entonces al aplicar el mismo procedimiento, la congruencia aquí es la misma. Entonces la congruencia acá también va a ser la misma. Es como si las congruencias se fueran manteniendo, entonces podemos hacerlo hasta que solo nos quede un dígito. Y pues ya, ¿no? Es como un dígito es simple y sencillamente ver si es 3, 6 o 9, en el caso del 3, o si vemos el caso de la divisibilidad de 9, pues tiene que ser a fuerzas 9. Ok, de momento llevamos vistos la divisibilidad de 2, de 3, de 4, el 5 nos queda, el
6 nos queda, el 7 nos queda, el 8 y el 9. Bueno, la del 5 es prácticamente la misma que la del 2. No sé si se dan cuenta de cómo funciona, pero podemos hacer exactamente lo mismo, pero en vez de fijarnos en los factores 2 que están contenidos en el 10, nos fijamos en los factores 5, que al final de cuentas viene siendo lo mismo, porque pues 10 es igual a 2 por 5. En, si quieren como verlo, entonces tendríamos algo así como hacer como mucha ayuda. Y podemos factorizar esto, todo como con un 5. Bueno, podemos poner el 10 de una vez. Queda reducido. Sabemos que 5 ya divide a esto, entonces 5 tiene que dividir a esto. Y pues viendo los números de un dígito que 5 divide, pues tendríamos que 5 divide a 5 o que 5 divide a 0. Y es más que nada por eso que funciona lo de ver que solo o termina en 5 o termina en 0. Igual podemos elevar su potencia y simplemente lo único que haríamos sería como recorrer el paréntesis. Uy, sería acá. Ok, entonces el 5 pues es un caso muy semejante al del 2, así que no tiene mucho sentido hacerlo. El del 6. El del 6 es muy simple. Es como 6 es igual a 2 por 3. Entonces, si un número divide a 2, perdón, si un número es divisible entre 2 y el mismo número es divisible entre 3, entonces el número es divisible entre 6. Entonces lo único que se hace es juntar los criterios y aplicarlos los dos al mismo tiempo. Es decir, que termine en un número par y que su suma de dígitos sea divisible entre 3. Y ya, eso es suficiente para que el número se divida entre 6. No tiene como mucho misterio, porque pues, en cierta forma tiene sentido, ¿no? De, si aplicamos los criterios de los primos que lo componen, sabemos que cada primo lo divide, y como son primos, no se... O sea, la divisibilidad de un primo no afecta a la del otro. Y igual con el del 10. Aplicamos los criterios del 2 y del 5 juntos, y este es muy especial, porque para que un número sea divisible entre 2, tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8, y para que sea divisible entre 5, tiene que terminar entre 5, en 5 o 0. Y vemos que el único caso en el que coincide es cuando terminan en 0. Y es por eso que cuando vemos un 0 ya pensamos en el 10 inmediatamente, porque es el caso particular en el que se unen los criterios del 2 y del 5. Eh, Bueno, no sé si quieran ver el criterio del 7, que en realidad no sé si llamarlo criterio, porque tampoco es como que sea tan fuerte como se está viendo aquí. Porque estos criterios en verdad ayudan mucho, porque nos reducen ver todo un número muy grande, posiblemente, a solo ya sea una pequeña parte de ese número, o en el caso del 3 y del 9, su suma de dígitos, que pues en cierta forma no es tan horrible. Pero bueno, les voy a decir cómo funciona el criterio del 7, solo para que se den una idea de que el criterio del 7 se puede extender a otros primos medio raros, pero que no es muy útil. En lo que no es útil me refiero a en lo que se hace la división, o sea, en lo que yo pongo 7 entre 1203, en lo que yo hago todo esto, termino más rápido que explicando el criterio. Bueno, depende quién lo haga, ¿no? Pero por lo general es más rápido hacer esto simplemente, porque luego el criterio se te olvida o cosas así. El criterio del 7, voy a borrar esto. El criterio del 7 funciona algo como, si 7 divide a la expansión decimal del número,
Entonces lo que se hace es agarrar el número de el dígito de las unidades, se quita, luego se recorre todo el número hacia abajo, es decir, quedaría algo así como bajarles un exponente a cada uno a los dieces. Y restar el número que quitamos 2 veces. Se ve raro, porque pues, es que el criterio está muy raro. La demostración como completa no la voy a dar porque no tiene mucho sentido verla, pero el funcionamiento en sí consiste en, eh, imaginemos primero que nunca lo recorrimos. Eh, ¿Qué significa eso? Podemos multiplicar esto por 10 y ya. ¿Sí? Porque pues eso lo recorrerá un lugar hacia la izquierda. Entonces lo que en verdad hicimos fue agarrar al número original, a nuestro n, y lo que le hicimos fue quitarle el número de sus unidades y luego aquí fue menos 2 por 10 es 20, otra vez su número de las unidades. Y podemos ver que lo que pasa fue esto. Al número le quitamos 21 veces su número de las unidades y luego se dividió entre 10. La división entre 10 es para recorrer. Vemos que la división entre 10 no afecta que 7 lo divida, porque, o sea, dividir entre un primo que no es el mismo que estamos usando no va a afectar la divisibilidad de otro primo. Bueno, a menos que lleguemos a fracciones y cosas raras, ¿no? Pero sabemos que lo podemos hacer. Entonces, podemos darnos cuenta de que 7 va a dividir a este número siempre y cuando 7 divida a n. Y eso es porque 7 divide a 21. Como que lo único que se enfocaron fue conseguir un número que terminara en 1, tal que fuera múltiplo de 7 para aplicar el criterio. Está raro y en realidad no es muy eficiente porque pasamos de un número de n dígitos a un número de n menos 1 dígitos y tendremos que aplicarlo n veces hasta llegar a un número de un dígito, el cual pueda ser fácil de trabajar. Y como que no es muy eficiente hacer esto tantas veces. Sale mejor simplemente aplicar la división. Pero pues está gracioso. Y bueno, ya, vamos a continuar. Ahora vamos a ver unos cuantos problemas de por qué esto nos puede ser útil o por qué, bueno, claramente es útil, ¿no? Nos va a ahorrar mucho tiempo y en un examen en el que tienen tan, bueno, no es poco, pero supongo que para la forma de los problemas sí es poco, en el que tienen tan poco tiempo porque saber estas cosas es muy útil. Miren, supongamos que yo tengo el número 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Esto no está en binario, es simplemente el número 110.110.011. Supongamos que tengo ese número y por alguna razón yo tengo una lista de sus divisores. Por ejemplo, tengo divisores de 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ya, los tengo ahí. Entonces, ¿cuáles serían los 3 primeros divisores de este número? Claramente, podemos ya como asumir desde el inicio que el 1 es un divisor, porque el 1 divide a todo. Bien, entonces, ¿cuál es el que sigue? El criterio del 2 ya nos dice que no, porque termina en un 1. Luego, vamos a aplicar el criterio del 3. 1 más 1 más 0 más 1 más 1 más 0 más 0 más 1 más 1. Quitamos los ceros. 1 más 1 es 2, luego 3, 4, 5 y 6. 6. Entonces, ¿3 divide a 6? Sí. Entonces, 3 divide al número. Y listo, ya conseguimos otro.
como 2 no lo divide, podemos brincarnos sus múltiplos y solo irnos como a los factores primos. Luego, el 5, pues no lo divide porque termina en 1. Y ya sabemos que tiene que terminar o en 0 o en 5. El 6, pues es múltiplo de 2, no nos importa. 7. Tal vez 7 sí, pero pues para esto como que viene siendo más útil aplicar esto. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Llevamos 1, ponemos 4, 0, 5, 5 sí. 1, 7, 2, 1, 3, 0, 0, 0. Y pues 7 no divide a 11. Entonces ahí ya no podemos hacer nada porque nos queda un residuo 4. Solo revisen si lo hice bien, pero según yo el 7 no lo divide. Luego, si el 7 no lo divide, el 8 es múltiplo de 2, el 9 es múltiplo de 3, pero si aplicamos el criterio del 9, tendríamos que 9 divide a 6, pues eso ya no es cierto. El 10 pues es múltiplo de 2, el 11. Aquí viene el último criterio que pienso yo que vale la pena recordar, el criterio del 11. Este va a ser de tarea, que no es muy distinto a lo que ya vimos. De hecho, se aplica casi lo mismo. Es muy parecido al del 3 en la forma de demostrar. Y de hecho también en su como enunciado. Pero solo se los voy a decir, no se los voy a demostrar. El criterio del 11 nos dice algo así. Si nosotros tenemos un número a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0, pues ahí tenemos nuestro número. Nosotros vamos a agarrar los números que estén en posición impar. O sea, estos. Aquí habría uno, aquí habría otro. Y bueno, depende de la paridad de n, ¿no? Puede ser par o puede ser impar. Asumamos de momento que es impar. En sí no es par para que esto no choque. No importa en realidad. Luego tomamos los que están en posición par. Aquí habría otro. Y el criterio del 11 es la suma de los que están en posición par menos la suma de los que están en la posición impar. Y a ese número, pues lo podemos llamar, no sé. ¿Hay algún X por aquí? Póngale X. Entonces, 11 tiene que dividir a X. Y si se cumple eso, el número es divisible entre 11. Si quieren ver como algún casito en el que funcione, pues pueden probar con el 11. 1 menos 1, 0. 11 divide a 0, bien, ya es divisible. Luego podemos probar con el 121. Tendremos algo así como 1 más 1 menos 2. Bueno, en realidad esto puede ser como en cualquier orden, ¿no? O sea, puede ser impar menos par o par menos impar. Al final lo único que nos va a cambiar es el signo, pero no importa mucho. El signo lo pueden ignorar porque es simplemente como que multiplican por lo mismo, pero en negativo. Y tenemos un 0 aquí. Entonces, 11 divide a 0, entonces 11 divide a 121. Y si quieren como saber por qué 121, pues eso es 11 al cuadrado. Entonces, ahora lo aplicamos a este número. Tendríamos algo así como 1, menos 1, más 0, menos 1, más 1, menos 0, más 0, menos 1, más 1. Y eso nos da 1 más 0, más 1, más 0, más 1, menos 1 más 1, más 0, más 1. Y pues ya, esto es 3 menos 3. Uy, igual a 0. Entonces 11 divide a 0, porque 11 por 0 es 0. Entonces ese número es divisible entre 11. Y ahí ya tenemos los divisores de ese número. Los primeros 3 divisores de ese número. Bueno, el problema no nos pide más, pero si siguen intentándole, se van a dar cuenta de que
el siguiente divisor primo es como 50 y tantos, es muy grande. Y no tiene mucho caso como aprender a tantos criterios, porque pues normalmente los problemas de Olimpiada no suelen ser de ese tipo, suelen ser de aplicar criterios medio facilitos. Al menos yo nunca llegué a más del 11 y pues nunca vi en realidad como necesidad de aprender más criterios, simplemente hacía la división y ya. Ok, entonces supongo que hasta aquí ya han quedado como claros los criterios y han quedado como entendible de cómo se pueden aplicar. Bueno, aplicar tal vez no tanto, pero ahorita vamos a ver unos cuantos problemas más. Pero díganme si hay alguien que tiene alguna duda con algún criterio de momento o algo que como que no entiendan muy bien del todo. Si todos están bien, vamos con unos cuantos problemitas más, simplemente de ejemplos. Y pues después de eso, pues ya supongo que sería todo, porque quedan como 20 minutos. ¿Nadie tiene alguna duda de algún criterio o algo así? Del 7 no me pregunten porque el 7 está muy feo. Y pues vale más como hacer la división. Bueno, si nadie pregunta, igual me podrían preguntar después por mensaje, aparte. Ok, vamos con... Estos problemas en sí van a ser medio fáciles. O bueno, tienen como un truquito, pero el truco es esto mismo que estamos viendo. Ok, el siguiente. Obtén todos los números de 5 dígitos 3, 4 a 5b que se puedan dividir entre 12. Solo para que quede claro, 3, 4a, 5b es como la forma del número, es como así. Uy, aquí puedo. Nadie vio eso. Bueno, dice, ¿acuerdan de todo lo que vimos? 12. ¿Qué es el 12? Es 3 por 4, ¿no? Entonces lo único que tendríamos que aplicar serían criterios del 3 y criterios del 4. El criterio del 3 es una suma de dígitos, pero de momento tenemos dos dígitos que no conocemos, entonces como que no es muy útil de momento aplicarla. Entonces vamos primero a aplicar la del 4. 4 nos dice, sí, o sea, tiene que ser par B, perdón, pero más que ser par, el número 5b tiene que ser múltiplo de 4. Eso porque cada vez que aumentábamos como un exponente al 2, aumentábamos como otro número más por acá. Si lo quieren ver así, como 2 a la x, hay que fijarnos en los últimos x dígitos y ver que 2 a la x divide a pues, el número formado por los dígitos. Entonces, nosotros podemos hacer una lista que no sería muy larga. Por ejemplo, 4 por 12 es 48. El que sigue sería 52, el que sigue sería 56 y el que sigue sería 60. Entonces, este no nos importa, este no nos importa y los que nos importan son estos. Entonces, B o tiene que ser 2 o tiene que ser 6. ¿Sí? Hasta ahí todos eh, quedan bien con eso. Bueno,
Y vamos a ver como una forma de notar. 12, tendríamos 12 más en díganme que ya estoy. Bien, esta vez no pasó tan feo como las otras veces. Perdón. ¿Qué íbamos? Pero sí, b igual a 2. Tendríamos... Déjenme escribir esto